Me llamo Ricardo, y durante más de 15 años mi vida estuvo ligada a un edificio de departamentos en el centro de la ciudad. Para muchos yo era solo el portero, el hombre de uniforme que saludaba al entrar y al salir. Para mí, ese trabajo era mucho más que un empleo. Era mi forma de sentirme útil, de dar seguridad a las familias que confiaban en mí, de sostener con dignidad a mi esposa y a mis 2 hijos. Conocía a cada vecino por su nombre, sus rutinas, sus pequeños gestos. Sabía quién salía temprano para la oficina, quién llegaba tarde cargando bolsas de compras, quién siempre olvidaba las llaves. Aprendí a distinguir las pisadas en el pasillo, el timbre de cada voz al pedir que abriera la puerta. Yo era parte silenciosa de sus vidas, un testigo discreto de la vida común. Mis jornadas comenzaban antes del amanecer. Llegaba al edificio cuando aún las calles estaban frías y silenciosas. Encendía las luces del hall, barría las hojas que el viento había dejado en la entrada y revisaba que las cerraduras estuvieran firmes. Cada detalle importaba: un candado flojo, una bombilla fundida, una reja mal cerrada. Podían ser la diferencia entre seguridad y peligro. Me gustaba pensar que mi trabajo era como el de un guardia invisible. Nadie lo nota cuando todo funciona, pero todos lo señalan si algo falla. Esa era mi responsabilidad, y yo la llevaba con orgullo. Mi uniforme azul, planchado con esmero por mi esposa, era mi segunda piel. No era solo tela, era el símbolo de mi honestidad. Había vecinos que me trataban con calidez. La señora Emilia, del 3er piso, siempre me traía un café cuando regresaba del mercado. El joven Alberto, estudiante de Derecho, se detenía a conversar conmigo sobre fútbol antes de salir corriendo a la universidad. También estaban los indiferentes, los que pasaban sin mirar, como si yo fuera parte de la decoración. Nunca me molestó. Yo no buscaba reconocimiento, solo hacer bien mi trabajo. Recuerdo especialmente las noches de guardia. El silencio del edificio era profundo, interrumpido solo por el zumbido del ascensor o el eco de algún paso en el pasillo. Yo me sentaba en mi escritorio pequeño junto a la puerta principal, con una radio vieja que apenas lograba sintonizar noticias. Me gustaba esa calma. Sentía que mi presencia era un muro invisible entre los de adentro y cualquier peligro de afuera. Nunca falte a mi turno, nunca robe nada, nunca levante la voz a un vecino. Mi mayor orgullo era que mis hijos supieran que su padre trabajaba de manera honesta, que podía mirarles a los ojos sin avergonzarme. Ya más imaginé que esas mismas manos que tantas veces abrieron la puerta por costumbre, un día se convertirán en la prueba que usarían para acusarme. Nunca pensé que un gesto cotidiano, tan común como girar una llave y empujar una reja, podría transformarse en la marca de un supuesto delito. Esa pesadilla aún no había comenzado. Por entonces, yo seguía convencido de que ser portero era mi destino y que mientras cumpliera con mi deber, nadie podría arrebatarme mi dignidad. Era una noche fría de invierno, de esas en que el aliento se ve como humo y el silencio pesa más que el ruido. El edificio estaba tranquilo. La mayoría de los vecinos ya dormían y yo me mantenía despierto en la garita, revisando el cuaderno de guardia y tomando un café tibio en un vaso de plástico. Cerca de las 2 de la mañana sonó el portero eléctrico. Una voz masculina, apurada, pidió que abriera la puerta principal. Reconocí al instante la voz de un vecino del 5º piso, alguien a quien ya había abierto decenas de veces en horarios similares. El hombre solía llegar tarde por su trabajo en un bar. Sin dudar, giré la llave y presioné el botón. Escuché el chasquido del pestillo y volví a mi asiento. Al día siguiente, sin embargo, la calma del edificio se rompió. En el 7º piso, una familia denunció que alguien había entrado en su departamento durante la madrugada. Forzaron la cerradura y se llevaron dinero, joyas y algunos aparatos electrónicos. El rumor corrió rápido por los pasillos. Los vecinos murmuraban, miraban de reojo, y de pronto todas las miradas se dirigieron hacia mí. Al mediodía fui llamado a la oficina del administrador. Me senté frente a él mientras hojeaba unos papeles con gesto severo. «Ricardo», me dijo, «anoche alguien entró sin forzar la puerta principal. Las cámaras muestran que fuiste tú quien abrió la reja en ese horario». Me quedé helado. Expliqué que lo había hecho porque un vecino me lo pidió por el portero eléctrico, que reconocí su voz.
que no había nada extraño en ello, pero el administrador no parecía convencido. Sus ojos me examinaban como si ya tuviera la sentencia en la mano. Ese mismo día la policía llegó al edificio. Me llevaron a una sala, revisaron las grabaciones y me interrogaron como si yo fuera el principal sospechoso. Las imágenes eran claras. Yo abría la puerta y dejaba pasar a alguien que no aparecía del todo en cuadro. Para ellos, esa imagen era suficiente para hablar de complicidad. Yo intentaba repetir mi verdad. Un vecino me pidió abrir. Yo solo cumplí con mi trabajo. Pero en los ojos de todos ya había una sombra de duda. La confianza que había construido durante años se desmoronaba en cuestión de horas. Esa noche, al volver a casa, mi esposa notó mi silencio. Le conté lo ocurrido y trató de tranquilizarme. Pero yo ya sentía que algo muy grave se acercaba. El edificio donde había pasado media vida trabajando, ahora se había convertido en la escena de mi condena. 2 días después del robo, me llamaron nuevamente a la oficina del administrador. Esta vez no estaba solo. Había 2 policías sentados frente a una pantalla que repetía las grabaciones de la madrugada. Ali estaba yo, con mi uniforme azul, abriendo la reja principal. Mi gesto era el de siempre, mecánico, cotidiano, como el de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Pero en esa sala oscura, con las miradas fijas sobre mí, parecía otra cosa. Parecía la acción de un cómplice. Uno de los agentes adelantó el video. Se me veía presionar el botón, girar la llave y apartarme. No se distinguía claramente a la persona que entraba, apenas una sombra. El policía me miró con dureza. ¿A quién dejaste pasar?, preguntó. Yo respondí lo mismo que desde el principio. Fue un vecino. Reconocí su voz en el portero eléctrico. Me llamó a esa hora muchas veces antes. Yo no hice nada distinto. El administrador chasqueó la lengua. Ningún vecino ha reconocido haber pedido la entrada, Ricardo. Nadie. Mis palabras comenzaron a sonar huecas incluso para mí. Era mi voz contra el silencio de todos. Lo que las cámaras mostraban no eran las circunstancias, solo el acto. Un gesto aislado arrancado de su contexto. Y ese gesto se había convertido en mi sentencia anticipada. Me llevaron a declarar a la comisaria. En la sala de interrogatorios volvieron a mostrar el video una y otra vez, como si la repetición fuera a arrancarme una confesión. Miré la pantalla hasta marearme. Les juro que solo cumplí con mi deber, repetí. No quería escuchar más. Para ellos, las imágenes hablaban por sí solas. Esa noche regresé a casa con la sensación de que el piso se movía bajo mis pies. Mi esposa intentó convencerme de que todo se aclararía, pero yo sabía que las imágenes tenían más fuerza que mi palabra. En el barrio empezaron los murmullos, que el portero estaba metido, que siempre parecía demasiado atento, que seguro tenía llave de todos los departamentos. Lo que antes era confianza se convirtió en sospecha. Los saludos cordiales se volvieron miradas esquivas. Los niños que antes me llamaban tío Ricardo ya no se acercaban. Me sentía como una prenda que se desgarra poco a poco. Un hilo aquí, otro allá, hasta quedar irreconocible. Nunca pensé que unas cámaras, instaladas para dar seguridad, se convertiran en la trampa que arruinaría mi vida. El día de mi arresto amaneció nublado, como si el cielo también supiera lo que me esperaba. 2 patrullas se detuvieron frente al edificio, y delante de vecinos curiosos y del propio administrador, me esposaron sin darme tiempo a nada. El sonido del clic de las esposas me atravesó como un martillazo. Vi a la señora Emilia, la misma que tantas veces me ofreció café, taparse la boca con la mano. Vi al joven Alberto bajar las escaleras con los ojos abiertos de incredulidad. Y vi como otros, en silencio, asentían como si al fin se confirmara lo que sospechaban. Me subieron a la patrulla y el murmullo de la gente me siguió hasta que las sirenas taparon todo. Sentado en el asiento trasero, con las manos atadas, me invadió una vergüenza indescriptible. Pensé en mis hijos, en cómo los compañeros de escuela ya estarían repitiendo lo que vieran en las noticias. Pensé en mi esposa, recibiendo llamadas llenas de dudas y de rumores. En la comisaria me interrogaron sin descanso. Las imágenes de las cámaras eran la única prueba, pero las mostraban como si fueran una condena escrita en piedra. Una y otra vez me obligaban a mirar la pantalla. Ali, estaba yo abriendo la puerta, y cada repetición hacía que mis explicaciones sonaran más débiles. Horas después, un juez dictó prisión preventiva.
Escuche esas palabras como si fueran en otro idioma. Prisión. Yo, un portero que apenas había salido del barrio en toda su vida, ahora sería tratado como un criminal. El traslado al penal fue un viaje interminable. Las rejas de la camioneta vibraban con cada bache, y yo miraba por la rendija pedazos de una ciudad que ya no me pertenecía. Cada esquina me parecía más lejana, cada rostro en la calle más inaccesible. Cuando cruzamos el portón del penal, sentí que mi vida se partía en dos. Adentro me esperaba un mundo desconocido, muros altos, alambres de espino, guardias armados y el eco de cientos de voces mezcladas. Me entregaron un uniforme gastado, me dieron un número y en ese instante dejé de ser Ricardo. La primera noche en la celda fue un abismo. El colchón era duro y olía a humedad. Los demás internos me miraban en silencio, evaluando al recién llegado. Yo intenté explicar que era inocente, que todo era un error. Ellos se rieron con ironía. «Aquí todos somos inocentes», dijeron, y siguieron con lo suyo. Me acosté mirando el techo descascarado. En mi mente aún sonaba el eco de las llaves del edificio, el saludo de los vecinos, el zumbido tranquilo de la radio en la garita. Todo eso parecía ahora un recuerdo remoto, como si perteneciera a otra vida. Esa noche entendí que ya no era un portero, sino un prisionero, y que la carga más pesada no era el encierro, sino la injusticia que me había traído hasta allí. El primer amanecer en prisión me encontró sentado en la litera, con la espalda encorvada y la mirada perdida en las sombras de la pared. Afuera, una sirena corta y estridente anunció el conteo. Los guardias golpeaban las rejas con sus bastones, y los internos respondían sus números como si fueran parte de una coreografía macabra. Cuando me toco, pronuncié el mío con voz baja. Era la primera vez que me escuchaba reducido a un número. El pabellón era un torbellino de ruidos y olores. El aire estaba cargado de sudor, humo de cigarro y un tufo rancio que parecía incrustado en el cemento. Algunos internos jugaban cartas con billetes arrugados, otros caminaban en círculos como bestias enjauladas. Había quien gritaba, quien reía con carcajadas forzadas, quien lloraba a escondidas en la litera. Mis compañeros de celda eran dos hombres curtidos por la violencia. Uno, delgado, tenía los brazos tatuados y ojos inquietos que nunca se quedaban quietos. El otro, Toro, era un gigante de pocas palabras, con cicatrices que le surcaban el rostro. La primera noche apenas me dirigieron un par de frases. Con el tiempo, entendí que era mejor así. En la prisión, hablar demasiado podía costarte caro. El miedo era constante. Los rumores de peleas, de ajustes de cuentas, de castigos, circulaban como corriente eléctrica. Una sola mirada podía interpretarse como desafío. Yo, que había pasado mi vida abriendo puertas y ofreciendo saludos, aprendí a bajar la cabeza, a caminar pegado a la pared, a hacerme invisible. Las comidas eran un ritual de resignación. Una bandeja de plástico con arroz apelmazado, un pedazo de carne que a veces parecía goma, y un vaso de líquido tibio que llamaban sopa. El hambre era tan grande que terminabas agradeciendo cualquier bocado, aunque supiera a nada. Las noches eran las peores. El silencio nunca era completo. Siempre había un grito en algún pasillo, un portazo lejano, un sollozo apagado. Me acostaba mirando el techo agrietado, recordando la radio vieja de la garita, los pasos de los vecinos entrando al edificio, los saludos cotidianos. Esa vida parecía un sueño del que me habían arrancado. Con el paso de los días, entendí que la prisión no solo encerraba el cuerpo, también intentaba quebrar la mente. El tiempo se volvía una masa sin forma. Los días no avanzaban, se repetían como una cinta rota. Yo contaba las horas observando el rayo de luz que se filtraba por la ventana alta de la celda. Ese pedazo de cielo era lo único que me recordaba que el mundo seguía existiendo afuera. Lo que más dolía no eran los barrotes ni el uniforme. Era la etiqueta de culpable pegada a mi frente. Yo sabía que era inocente, pero para los demás, adentro y afuera, era el portero ladrón. Esa marca era más pesada que las cadenas. Esa rutina se repitió semana tras semana, y aunque mi cuerpo se adaptaba, mi corazón se resistía. Porque en el fondo, una voz me repetía lo mismo cada noche. No deberías estar aquí. Las primeras semanas recibí noticias de mi esposa y de mis hijos a través de cartas breves. Escribían con cuidado,
tratando de no mostrar demasiado dolor. «Estamos bien», decían. «Te esperamos». Los niños estudian. Yo leía esas líneas una y otra vez, como si al repetirlas pudiera convencerme de que era cierto. Pero entre palabras, podía sentir el cansancio, la carga que habían caído sobre ellos. La primera visita fue como una puñalada. Me llevaron al locutorio, un cuarto frío con vidrios gruesos y teléfonos colgados. Al otro lado estaba mi esposa, con la mirada apagada y los hombros caídos. Traía una bolsa con ropa limpia y un paquete de galletas. Cuando tomé el teléfono, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ricardo», me dijo, «los vecinos nos dieron la espalda. En el mercado murmuran. Los niños no quieren ir a la escuela porque los llaman hijos de ladrón». Me quedé mudo. Quise jurarle que todo se aclararía, que pronto volvería a casa, pero ni yo mismo lo creía del todo. Solo pude apretar el teléfono con fuerza y pedirle que resistiera, que confiara en mí. Ella asintió, pero su mirada decía otra cosa. Estaba agotada. Con el tiempo, las visitas se hicieron menos frecuentes. Una vez me confesó que tuvo que limpiar casas para pagar la renta, que a veces no alcanzaba para la comida, que nuestro hijo mayor quería dejar la escuela para trabajar. Yo me sentí inútil, preso no solo de barrotes, sino de la impotencia de no poder sostenerlos. Las cartas de los niños eran más cortas. «Papá, te extrañamos. Papá, ¿cuándo vuelves? Papá, mamá lloró ayer». Cada palabra era un golpe que no dejaba marca en el cuerpo, pero sí en el alma. Escuché rumores de que en el barrio algunos vecinos decían que siempre sospecharon de mí, que nadie es tan servicial sin esconder algo. Otros simplemente evitaban a mi familia. Mi esposa caminaba con la cabeza gacha, y mis hijos aprendieron demasiado pronto lo que era cargar con la vergüenza ajena. En las noches de prisión, acostado en la litera, pensaba en ellos. En mi esposa, doblando ropa hasta la madrugada. En mis hijos, intentando sonreír, aunque la tristeza los doblara por dentro. Ese pensamiento era peor que el encierro. Porque yo podía aguantar la celda, el frío, el hambre. Pero imaginar a mi familia deshaciéndose afuera me rompía de una forma que ninguna pared podía contener. Entendí entonces que mi condena no era solo mía. Los barrotes alcanzaban también a los que más amaba, y esa carga era la más injusta de todas. Con los meses, el tiempo dejó de tener forma. Los días se deslizaban iguales, como gotas cayendo sin ruido en un balde roto. Ya no esperaba nada de los guardias ni de los jueces. Cada audiencia era aplazada, cada solicitud rechazada, cada palabra mía ignorada. Yo repetía que era inocente, pero mi voz parecía perder fuerza contra los muros. Me fui apagando poco a poco. Antes intentaba conversar con algunos internos, explicar mi caso, buscar empatía, pero la mayoría respondía con la misma frase: «Aquí todos somos inocentes». Lo decían con una sonrisa amarga, como si supieran que la verdad no importaba. Al final, me callé. Era más fácil guardar silencio que ver cómo mis palabras rebotaban sin eco. Las noches eran una tortura. Cerraba los ojos y esperaba escuchar el portero eléctrico del edificio, la campanita que anunciaba a un vecino, la radio vieja que susurraba noticias en la garita. Pero en lugar de eso, solo llegaban los gritos de algún pasillo, el metal de una reja golpeada, el llanto ahogado de alguien que ya no podía más. El cuerpo empezó a pasar factura. La espalda me dolía tanto que apenas podía enderezarme. Las manos, que toda la vida habían sostenido llaves y cuadernos, se llenaron de grietas. A veces me miraba los dedos y me preguntaba si volvería a abrir una puerta con confianza, si algún día podría girar un cerrojo sin sentir rabia. Lo peor, sin embargo, no era el dolor físico ni el encierro. Era la sensación de que el mundo me había olvidado. Las cartas de mi esposa llegaban cada vez con menos frecuencia. Las visitas se hicieron raras. Yo entendía, no era culpa de ella. Tenía que luchar sola con los gastos, con los hijos, con los rumores. Pero ese silencio era como una condena paralela. Una tarde, mientras esperaba en la fila del almuerzo, sentí que ya no podía más. Pensé en rendirme, en aceptar que nunca saldría, en convertirme en sombra como tantos otros que caminaban cabizbajos por el patio.
Tal vez, si dejaba de resistir, el dolor se haría más soportable. La desesperanza me susurraba que era mejor dejar de luchar. Esa noche, me quedé sentado en la litera, mirando el techo agrietado, con la sensación de que el destino me había arrancado todo. Me repetí a mí mismo que tal vez nací para ser olvidado, y por primera vez sentí miedo no de la cárcel, sino de mi propio pensamiento. La idea de que tal vez, un día, dejaría de importarme si era inocente o culpable. Cuando ya estaba convencido de que la vida se apagaría en esos muros, un día pronunciaron mi nombre en voz alta. No mi número, sino mi nombre completo, Ricardo. «Levántate, tienes visita», dijo un guardia. Me sorprendí tanto que tardé en reaccionar. Caminé por el pasillo sin saber a quién iba a ver. En el locutorio me esperaba un joven de traje barato y corbata torcida, con una carpeta gorda bajo el brazo. Se presentó con voz serena. «Diego Morales, abogado de oficio». Dijo que había revisado mi caso y que algo no cuadraba. Me miró directo a los ojos y soltó una frase que me desarmó. Yo sí le creo. Se sentó, abrió la carpeta y empezó a mostrarme documentos. Había encontrado inconsistencias en los informes, horas que no coincidían, declaraciones distintas entre los agentes y un vacío en la cadena de custodia de las pruebas. Había conseguido copias completas de las cámaras del edificio y descubrió algo crucial. La noche del robo yo abrí la puerta porque alguien se identificó como vecino. Pero en las grabaciones siguientes se ve a esa persona escapando con un bulto antes de que se apagaran las luces del pasillo. También consiguió un testimonio de un mensajero que esa noche estaba en la calle y vio al sospechoso salir corriendo con una mochila. Y encontró registros que probaban que mi tarjeta de acceso no se usó para entrar en ningún departamento. Mientras hablaba, sus manos temblaban de energía. No era un abogado cansado, era alguien que quería pelear. Me aseguró que pediría una revisión del caso y que iba a presentar esas pruebas al juez. No me agradezca todavía, dijo. El sistema es lento y no suelta fácil, pero ahora tenemos un hilo del que tirar. Yo lo escuché en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Meses de impotencia se quebraron en ese instante. No era la libertad, pero era una puerta abierta. Diego me devolvió algo que creí perdido, una chispa. Esa noche regresé a la celda distinto. Toro me miró y dijo en tono seco: «Parece que viste un fantasma». Le conté lo del abogado. Él asintió y murmuró: «La verdad tarda, pero llega». Julia, desde la litera de enfrente, agregó: «Cuídala bien, esa chispa es la que te mantiene vivo». Me acosté mirando el techo manchado y por primera vez en mucho tiempo, las grietas me parecieron caminos y no barrotes. Tal vez, solo tal vez, habría un retorno a la calle y al trabajo honesto. Pasaron semanas que se sintieron como meses. Diego venía a verme con más papeles cada vez. Me explicaba que había logrado acceso a grabaciones que antes no habían querido mostrar. En una de ellas se ve con claridad al supuesto vecino entrando al edificio poco después de que yo abrí la puerta. Pero en vez de subir a su piso, como decía, se dirigió rápido a las escaleras de servicio. Media hora después, salió por la misma puerta cargando una mochila abultada. Esa imagen fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad. ¿No era yo? ¿Nunca fui yo? Y ahora había pruebas que lo confirmaban. Diego también consiguió un peritaje que demostraba que la cerradura del departamento robado había sido forzada desde adentro, con una copia de llave. Esa llave solo podía tenerla alguien con acceso directo al edificio. Presentaron todo al juez en una audiencia que me tocó presenciar. Escuché la voz de Diego firme, segura, relatando cada detalle. El fiscal intentó desacreditar las pruebas, pero las imágenes eran claras. En la sala se veía al hombre, distinto a mí en altura y contextura, cargando la mochila. Era imposible negar lo evidente. Por primera vez, vi al juez inclinarse hacia adelante con interés. Ya no era la indiferencia de siempre, era atención, era duda sobre la versión oficial que me había enterrado. Los días siguientes fueron una espera cargada de tensión. En la celda apenas podía dormir. El corpulento Toro me decía: «Tranquilo, Ricardo, esa cinta te va a sacar de aquí». Julia agregaba: «Las paredes no pueden tapar lo que la cámara ya mostró». Una tarde, un guardia me llamó con voz seria: «Ricardo, prepare sus cosas». Mi corazón latió tan fuerte que sentí que iba a desbordarse.
Me llevaron al tribunal de nuevo. Ali, escuche la decisión. Quedaba demostrado que no existían pruebas suficientes contra mí y que las nuevas grabaciones evidenciaban la participación de otra persona en el robo. Me quedé quieto, con la respiración entrecortada. No eran aún palabras de libertad total, pero sí el derrumbe del muro que me tenía atrapado. Vi a Diego sonriendo por primera vez sin nervios. Lo logramos, murmuró. Esa noche en la prisión no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo me atreví a soñar. Y en mi sueño no estaba tras rejas. Estaba en la garita, abriendo la puerta del edificio, saludando a los vecinos, siendo simplemente Ricardo otra vez. El amanecer de mi libertad llegó sin previo aviso. Un guardia abrió la reja de la celda y soltó mi nombre, esta vez sin número, con un tono seco pero distinto. «Ricardo, recoja sus cosas». Mis manos temblaban mientras guardaba en una bolsa plástica lo poco que tenía. Una foto arrugada de mis hijos, un par de cartas desteñidas y una camisa gastada. Todo lo demás se quedaba atrás, incluido el tiempo que me arrancaron. El camino hacia la salida fue un desfile de sensaciones. Los pasillos que tantas veces recorrí con la cabeza baja, ahora se abrían como corredores de un sueño. Escuchaba los ruidos de siempre, los gritos, los portazos, pero sonaban más lejanos, como ecos que ya no me pertenecían. En la oficina de liberación me devolvieron mi billetera vieja y un manojo de llaves oxidadas. Ninguna de esas llaves abría ya la puerta de mi vida anterior, pero las guardé igual, como recordatorio de lo que fui. Me hicieron firmar un papel y me señalaron la salida. Cruzar el último portón fue como respirar por primera vez. El aire frío me golpeó la cara y me supo a mar y a fuego al mismo tiempo. El cielo se extendía amplio, sin rejas que lo cortaran. Por un instante me quedé quieto, temiendo que todo fuera un engaño, que alguien gritara mi nombre y me arrastrara de vuelta. Pero no, el mundo estaba ahí, esperándome. Mi esposa y mis hijos me aguardaban a unos metros. Los vi y el tiempo perdido se derrumbó sobre mi pecho. Corrí hacia ellos con las piernas torpes, como si hubiera olvidado la forma de moverme en libertad. Nos abrazamos fuerte, tan fuerte que sentí que podíamos romper las cadenas invisibles que aún llevaba adentro. No hubo palabras al principio, solo lágrimas mezcladas. Luego mi hijo mayor susurró: «Papá, volvemos a casa». Y esa frase, tan simple, fue el milagro que había esperado por años. El barrio me recibió con miradas mezcladas. Algunos se acercaron con tímidos apretones de mano. Otros se apartaron sin disimulo. Yo ya no buscaba explicaciones. Sabía que mi nombre estaba limpio en los papeles, aunque para muchos siempre quedaría la sombra de la duda. Esa noche, sentado en mi mesa, con el olor de la comida casera llenando la casa, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. La cárcel deja huellas que no se borran, pero también entendí algo más, que resistir es un triunfo en sí mismo. Me arrebataron años, pero no mi verdad. Y ahora, mientras termino de contar mi historia, te pregunto a ti, ¿crees que la verdad siempre logra abrirse paso, aunque tarde, aunque duela, aunque todos duden? Deja tu respuesta en los comentarios. Tu voz puede ser la chispa que mantenga viva la esperanza de quienes aún luchan contra la injusticia. La libertad no borra las cicatrices. Descubrí muy pronto que salir de la cárcel era apenas el inicio de otra batalla, la de reconstruir una vida rota. Caminaba por las calles de mi barrio y sentía las miradas clavadas en mi espalda. Algunos saludaban con cautela, otros cambiaban de acera. No importaba que un juez me hubiera declarado inocente. Para muchos, yo seguiría siendo el portero sospechoso. Buscar trabajo se convirtió en un tormento. En las entrevistas, cuando me pedían antecedentes, mi historia saltaba como una mancha imposible de ocultar. Siempre había un silencio incómodo, una excusa amable, y luego la negativa. Era como si la condena continuara, solo que sin barrotes. Mi familia también cargaba las secuelas. Mi esposa había envejecido de golpe, con arrugas que no tenía antes, y una mirada cansada. Mis hijos, más grandes, habían aprendido demasiado pronto lo que significaba ser señalados. El mayor se volvió reservado, casi desconfiado del mundo. La menor me abrazaba con fuerza, como temiendo que en cualquier momento me arrancaran otra vez. Dentro de mí había otra prisión,
Cerraba los ojos por la noche y todavía escuchaba los portazos, los gritos lejanos, el eco de los pasos de los guardias. Me despertaba sobresaltado, esperando escuchar el conteo de madrugada. Tardé meses en aceptar que el silencio de mi casa era real, que no había nadie vigilándome detrás de una reja. Volví al edificio donde había trabajado tantos años, no como portero, sino como un hombre que buscaba cerrar un círculo. El nuevo encargado me miró con desconfianza, como si temiera que yo quisiera recuperar mi puesto. Toqué la reja y respiré hondo. Para mí, esa puerta era símbolo de todo lo que había perdido y también de lo que había resistido. Algunos vecinos bajaron a saludarme. Hubo abrazos sinceros, hubo disculpas murmuradas, pero también hubo silencios pesados. No los juzgué. Entendí que la sospecha se pega como el polvo. Aunque lo limpies, siempre queda una sombra. Decidí no quedarme atrapado en ese recuerdo. Empecé a trabajar en oficios menores, a ayudar en mudanzas, a cuidar autos en la calle. Poco a poco, fui levantando la cabeza. No era la vida que soñé, pero era mía. Y lo más importante, era honesta. Con el tiempo comprendí que mi historia no era solo una desgracia personal. Era también una advertencia. Cualquiera puede ser acusado injustamente. Cualquiera puede caer en un sistema que prefiere una respuesta rápida antes que la verdad. Y aunque aún cargo con cicatrices invisibles, aprendí a transformarlas en lecciones. Porque si algo me quedó claro después de todo, es que la dignidad no se roba, no se fabrica, no se inventa. Se defiende, incluso en la oscuridad más densa,